están? Espero se encuentren muy bien. Es para mí un gran gusto dirigirme de nuevo a ustedes en este maravilloso proyecto de las cápsulas filosóficas de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, la COMEFI. Me presento nuevamente, yo soy Uriel Ulises Bernal Madrigal y soy maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y las líneas de investigación que manejo son principalmente filosofía griega, específicamente Aristóteles, y de la cual se deriva pues su filosofía práctica, su filosofía teórica, tópicos relacionados con la hermenéutica, con la fenomenología. En este caso quiero presentarles a ustedes en esta cápsula un tema que me parece muy importante y que tiene una relevancia actual muy fecunda, ¿sí? Es el tema del tiempo. Esta cápsula, como el título lo indica, se refiere justamente a la concepción que Aristóteles tiene del tiempo, y esta es una concepción que, como vamos a ver, es de carácter pues multívoco, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos. Es sumamente conocida esa concepción aristotélica acerca de lo que es como un caso de homonimia prosgen, es decir, un caso de multivocidad donde el término griego hon recibe una variedad de acepciones en función pues, de una estratificación de la realidad en distintos ámbitos. Aunque claro, se mantiene un punto de convergencia que, según una buena parte de la tradición filosófica occidental posterior a Aristóteles, principalmente de cariz escolástico, pues sostiene que se trata de la usía como ese punto de convergencia. Bueno, en este sentido se puede esperar que en el discurrir de su filosofía primera encontremos las bases a su vez para una propuesta metodológica de tipo plural u holística, para utilizar un término más contemporáneo. En otras palabras, se trata aquí de considerar que cada objeto de estudio, cada noción, puede ser estudiada desde una perspectiva polisemántica que busca reflejar la pluralidad en la experiencia de lo real que la noción en cuestión busca representar en el lenguaje cotidiano o especializado. Así, cualquier tópico filosófico consolidado o de reciente creación, de reciente interés en la tradición, estaría supeditado a dicha pluralidad ontológica, semántica y metodológica. Con base en esto, al abordar el tema del tiempo en la filosofía de Aristóteles, no podemos menos que considerar de entrada que nos encontramos con distintos sentidos, según los cuales se encontraría problematizado el tema del tiempo. Siguiendo la interpretación de Enrico Berti en su texto Ser y tiempo en Aristóteles, publicado en 2011 por la editorial Biblos, podemos ubicar al menos dos sentidos principales en los que se puede entender el tiempo en la filosofía aristotélica. El primero sería el tiempo cósmico y el segundo, el tiempo humano. En esta cápsula nos vamos a dedicar al tiempo cósmico, esperando que en una segunda edición, en una segunda entrega de este mismo tema, abordemos el tiempo humano, ¿sale? Bueno, el primero, el tiempo cósmico, se subdivide en el tiempo de la naturaleza y el tiempo del ser. Mientras que en el segundo caso tenemos al menos el tiempo humano pasado, el presente y el futuro, así como el tiempo del discurso y el tiempo de la narración. Aquí únicamente vamos a hablar, les repito, del tiempo cósmico. Entonces, bueno, ¿qué objetivo tenemos con esta cápsula? Pues señalar justamente aquellos parámetros elementales que dan forma a dichos sentidos con los que Aristóteles problematiza el asunto del tiempo con base en las obras del corpus que resultan relevantes para ello, al tiempo que pues se apoyará esta exposición también en las interpretaciones puntuales que hacen al respecto algunos especialistas contemporáneos, además del propio Berti. Bueno, pasemos entonces al tiempo cósmico. El tiempo cósmico está subdividido, como mencionábamos, en el tiempo de la naturaleza como primer punto. Aquí el texto clave es Física, el libro cuarto, capítulos 10 al 14, específicamente. Aquí la clave de lectura que va a guiar la interpretación de esta parte del corpus, como sugiere Alejandro Vigo en su texto Introducción a la Filosofía, publicado en 2017, Introducción a Aristóteles, publicado en 2017, la encontramos en el concepto de la continuidad, es decir, to syneges. Una de las características, este concepto, estructurales más importantes de la física aristotélica, de tal suerte que caracteriza esencialmente tanto los procesos del movimiento natural como al espacio y al tiempo, a partir de ciertas relaciones de dependencia.
¿ah? Que pueden entenderse del siguiente modo. Cito a Vigo: la continuidad del movimiento se funda en la continuidad de la trayectoria recorrida en el proceso, en particular, para el caso básico del movimiento locativo, en la trayectoria provista por la extensión espacial recorrida. Y, a su vez, la continuidad del tiempo se funda en la continuidad del movimiento. El movimiento es continuo porque es continua la magnitud espacial sobre la cual acontece. Y el tiempo es continuo porque es continuo el movimiento. Fin de la cita. Con base en esto se puede sostener, como lo hace Berti, que Aristóteles ha descubierto un carácter relacional del tiempo, que destacaría cualquier intento por conceptualizarlo en términos absolutos, para situarlo más bien como algo que está siempre en relación, en este caso en relación al movimiento. De ahí que la continuidad del tiempo resulta análoga a la de una línea compuesta por muchos puntos o instantes, to-nin, sin interrupción alguna. Con base en lo anterior, la definición aristotélica del tiempo en la naturaleza, es decir, del tiempo según el ámbito de la fisis, es número del movimiento, o bien mesura del movimiento según lo anterior y lo posterior. Cito a Aristóteles: cuando percibimos un antes y un después, entonces hablamos de tiempo, porque el tiempo es justamente esto, un número del movimiento según el antes y el después. Fin de la cita, ubicado en 218A35-219b, 1 al 2. Cabe señalar que no se trata del número numerado, como lo señalaría Heidegger en Ser y Tiempo, sino del número numerante, es decir, aquello a través de lo cual el alma numera o mide la sucesión de las distancias, de lo cual debe entenderse, como apunta Doring en su libro publicado en 2005 por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, titulado justamente Aristóteles. Cito: el tiempo no está en el alma, pero la medición del tiempo presupone la actividad de una razón pensante. Fin de la cita en la página 504. Bueno, como les señalaba, aquí la intención es apuntar los elementos justamente básicos para interpretar esta concepción aristotélica. Entonces, no nos meteremos demasiado con la interpretación o discusión de lo mismo para dar tiempo a el señalamiento de estos elementos, de tal suerte que esta cápsula pues funcione como una guía, una invitación a profundizar en esta temática crucial en el pensamiento aristotélico, y que los lectores, que los escuchas participantes de esta dinámica se acerquen a estos textos señalados aquí con la intención de profundizar, esperando, claro, que esto les sirva de guía, ¿no? Bueno, entonces pasemos al punto número 2 de el tiempo cósmico, es decir, el tiempo del ser. Aquí el texto es Metafísica, libro 2, capítulo 1. La clave de lectura de este apartado va a radicar en 3 puntos cruciales. El primero de ellos, el principio lógico-ontológico de no contradicción. Segundo, la anterioridad ontológica de la usía. Y el tercero radica en el modo de ser según el acto y la potencia. Pasemos al primero. Como señala Berti, lo cito: el principio de no contradicción no se limita a afirmar la identidad de una cosa, sino que admite también la posibilidad de que una misma cosa tenga atributos diversos o incluso opuestos, mientras que sea en aspectos diversos o en tiempos diferentes. Fin de la cita, página 50 de esta obra que ya les comentaba, Ser y Tiempo en Aristóteles. La formulación aristotélica de este principio será objeto de crítica por parte de Kant, justamente por su referencia al tiempo, ya que según este filósofo alemán, el principio de no contradicción es el principio de los juicios analíticos, los cuales no hacen ninguna referencia a la experiencia, ¿sí?, terreno propio del tiempo. Kant comprende el principio de no contradicción como el principio de identidad, el cual no tendría por qué hacer referencia al tiempo. Sin embargo, para Aristóteles esto es un poco distinto, ¿sí? Este principio no es ni un juicio analítico, ni es tampoco el principio de los juicios analíticos en general. En todo caso, se trata del principio de todos los juicios,
tanto analíticos como sintéticos. Por ello, mantiene propiamente una referencia al tiempo. Aquí cito de nuevo a Berti: el tiempo desenvuelve una función valiosa para la metafísica de Aristóteles, porque por un lado salva el devenir de la contradicción a la que lo había condenado Parménides, y por el otro afirma igualmente la imposibilidad de la contradicción, donde por contradicción se entiende la copresencia de atributos compuestos en el mismo tiempo. Fin de la cita. Pasemos al segundo elemento, la anterioridad de la usía. Por lo que a la usía respecta, tenemos que ésta no solo posee cierto primado ontológico respecto al resto de los sentidos en los que se dice que algo es, como se señala en el libro séptimo de la Metafísica, sino que se puede hablar propiamente de un primado categórico de la usía desde el punto de vista del tiempo. Como apunta Berti, cito: las otras categorías, los otros sentidos del ser, no pueden existir si primero no hay una sustancia. La sustancia precede incluso cronológicamente a las otras categorías. Esta prioridad en el tiempo coincide, según Aristóteles, con la prioridad en el ser. Fin de la cita, página 51. En este sentido, la usía es primera en cuanto al tiempo porque es separable, es decir, porque puede estar incluso sin una determinada cualidad, continuando con su existencia. ¿Sale? Tercer elemento, el modo de ser según el acto y la potencia, el cual lo ilustra Aristóteles en el libro noveno de la Metafísica, donde señala que la relación entre la potencia y el acto es temporal, sí. Si bien los conceptos acto y potencia no son definibles en su totalidad, podemos basarnos en el célebre ejemplo: en potencia está la semilla, en acto la planta. ¿Okay? La semilla es en potencia una planta, mientras que la planta, completamente desarrollada, está ya en acto, lo que Aristóteles llama entelequia, la perfección, la obtención del telos. Esto sugiere que el acto posee una prioridad respecto de la potencia, que en palabras del propio Aristóteles se explica así, lo cito: el acto es anterior a la potencia, quiero decir, no solamente la potencia que ha sido definida como principio capaz de producir el cambio en otro, o en ello mismo pero en tanto que otro, sino en general a todo principio capaz de producir el movimiento, o capaz de producir el reposo. Y ciertamente la naturaleza pertenece al mismo género que el movimiento, ¿sale? Que la potencia es, en efecto, un principio capaz de producir el movimiento, pero no en otro, sino en lo mismo en tanto que lo mismo. Pues bien, el acto es anterior a toda potencia de este tipo en cuanto a la noción y en cuanto a la entidad. En cuanto al tiempo, por lo demás, lo es en cierto sentido y en cierto sentido no. Fin de la cita. Metafísica, libro noveno, capítulo octavo, 1049b, 6-13. Continúa su argumentación Aristóteles más adelante en 1049b, 17-23. Lo cito: en cuanto al tiempo, es anterior el acto en el sentido siguiente. Lo actual es anterior tratándose de lo mismo en cuanto a la especie, pero no numéricamente. Es decir, la anterioridad del tiempo es sobre la especie, no sobre el individuo. Quiero decir esto, que respecto de este individuo humano que ya es en acto, respecto del trigo y respecto de alguien que está actualmente viendo, son, en cuanto al tiempo, anteriores la materia, la semilla y el que es capaz de ver. Y estos últimos son en potencia, pero no en acto: hombre, trigo y alguien que ve. Sin embargo, anteriores a estos en cuanto al tiempo, hay otras cosas que son en acto, por las cuales son generados estos. Y es que lo que es en acto se genera siempre de lo que es en potencia, por la acción de algo pues que es en acto. Por ejemplo, un hombre por la acción de un hombre, un músico por la acción de un músico, habiendo siempre algo que produce el inicio del movimiento, y lo que produce el movimiento está ya en acto. Fin de la cita, 1049, 23-27. ¿Okay? Esto último es la razón por la cual el acto a veces, en cierto sentido, no es anterior, ¿sale?
Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, espero les resulte de agrado, de interés este tema y nos vemos en la segunda parte para continuar y concluir este interesantísimo tópico aristotélico. Hasta la vista, chicos, gracias.